Cierra tus ojos, ponte de pie, por favor. Vamos a orar y pedirle a Dios que tome control de este mensaje que viene de parte de Él. Señor, en esta mañana te damos tantas gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque a través de ti hay provisión. No tan solo la material, sino también la espiritual, Señor. Gracias porque tú permitiste que hoy tuviéramos una noche en descanso, en paz, sin que nadie interrumpiera nuestro sueño. Gracias porque a ti te plació nuevamente que abriéramos tus ojos a un día nuevo, un día lleno de ti, lleno de luz, lleno de paz y de gozo, mi Dios. Te ruego que tú seas, a través de tu Espíritu Santo, que guíe el corazón del pastor y que seas tú el que hable, Señor. Que sea tu Santo Espíritu el que ministre cada corazón a través de tu palabra. Gracias te damos por tu amor y gracias te damos, Señor, por lo que hoy esperamos en ti. Que un día tú regreses por tu iglesia y sea llevada, sea arrebatada, Señor, a los cielos, en las nubes donde tú estarás esperándonos, Señor. Tenemos esa firme esperanza que tú lo prometiste, lo vas a cumplir. Gracias por los corazones que tú enviaste esta mañana. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de ellos. Gracias porque sé que a través de esa fe que te tengo a ti, Señor, hoy mi obediencia es contundente, es real, es cierta, es verdadera. Bendice, Señor, cada corazón, bendice cada familia que hoy está aquí en esta mañana y sea derramado, Señor, tu poder a través de lo alto. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Bien, estamos viendo la serie del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Fueron escritos por Moisés y también es llamado la ley. Los 5 primeros libros es también llamado la ley de Moisés, o también conocido como el Torá. Hoy en día, después del siglo II, los judíos ya no basan sus enseñanzas a través de la ley, a través del Torá. Hoy lo basan a través del Talmud. Es el nuevo libro que los judíos comenzaron ellos a preparar, a elaborar y a conformar. Pero bien, vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a Éxodo, y vemos que el domingo pasado el pueblo de Israel logró ser salvado por Dios a través de hacerlos pasar por el Mar Rojo. ¿Se acuerdan cuál fue su actitud? ¿Cuáles fueron sus palabras del pueblo de Israel cuando vieron a los egipcios de un lado y al mar de otro? ¿Qué decían ellos? De queja. ¿Por qué nos sacaste de Egipto, Moisés? También allá había sepulcros, ¿para qué nos sacaste y hacer que ellos nos maten aquí, nos entierren aquí en este desierto, cuando había más sepulcros terrenos ahí en Egipto? Y siempre se la pasaba Israel quejándose de muchas cosas. Así como tú comprenderás que te la pasas quejándote una y otra vez. Pero Dios es bueno, Dios es fiel. ¿Quién lo cree? Y dice que Dios le ordenó a Moisés, de lugar de estar clamando, dijo: ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? No, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y dice que cuando Moisés entendió, alzó la vara. Y Dios permitió entonces que el mar se abriera para que pudiera pasar en seco su pueblo. Y atrás de ellos venía el pueblo egipcio, tratando nuevamente de acabarlos, de tomarlos presos nuevamente, pero Dios no lo permitió. Y dice que poco a poco se fue cerrando el mar hasta que los egipcios murieron ahogados. Y el pueblo de Israel pasó completamente salvo y sano. ¿Qué vino después? Lo que pasa justamente en nuestra vida. Cuando de repente vienen momentos de tribulación, momentos de angustia, de tormenta, no tan fácilmente los aceptamos y nos enojamos y nos quejamos. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Y siempre es así, y siempre es el otro, ¿no? Pero cuando vienen tiempos de bonanza, ¿qué decimos? ¿No? Y si tú me acompañas a Éxodo capítulo 15, y vamos a ver cómo hay una gran similitud entre Israel y hoy nosotros en este tiempo. Dice: cánticos de Moisés y de María. Después de que vieron la bonanza, se vieron salvados, se vieron completamente libres de los egipcios, ¿qué hicieron los israelitas? ¿Qué hicieron?
cantaron, alabaron, adoraron al Señor. Qué fácil es alabar al Señor y qué fácil es decir te amo, Señor, cuando las cosas están bien en tu vida. Qué fácil es. ¿Crees en Dios? Por supuesto, pastor. Mira más cómo me tiene, súper bien. ¿Cómo no creer en Él? Muchas veces sí lo hacemos. Pero cuando Dios permite momentos de tribulación, de tormenta, de desierto en tu vida, de enfermedad, de carencia, entonces ya no te gusta y comienzas a blasfemar y comienzas a hablar mal de Dios. Y aquí dice, los primeros versículos, dice en el versículo 1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y así continúa justamente la alabanza y la adoración, todo el capítulo 15. Pero vamos a aprovechar algo muy importante respecto a un tema que yo creo que pocas veces le damos tanta importancia y es una enseñanza doctrinal. Si tú me acompañas a la primera carta de Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y aquí Pablo está tomando una parte del capítulo 14 cuando justamente estaba pasando el pueblo de Israel por el Mar Rojo y a sus costados se encontraban esos muros de agua. ¿Sí? Dice en el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es bien importante aquí entonces que hablemos, aprovechando esta parte, ¿qué es el bautismo? ¿Y por qué dice aquí, y todos en Moisés fueron bautizados? Aquí es muy importante eso, es muy importante que aprendamos lo que dice. Primeramente dice la palabra en el versículo 1, nuestros padres. Y aquí está refiriéndose, si lo quieres anotar en tu cuaderno, se está refiriendo justamente a los antepasados suyos, de los judíos en general. No está hablando de unos padres específicos, sino de los antepasados que eran padres suyos de los judíos. No se trata de los patriarcas, no se trata de hablar de Abraham, de Isaac y de Jacob. Simple está hablando de los padres en general. En general. Hoy bien, dice que todos estuvieron bajo la nube. ¿Qué significa estar bajo la nube? Vamos a Éxodo, ponle una marca a Corintios, vamos a Corintios y vamos a Éxodo capítulo 40, por favor. Hoy vamos a ver mucha Biblia, entonces te pido que tengas paciencia, anotes mucho los pasajes que vamos a ver, porque van a ser importantes que luego tengas como referencia. Éxodo 40 y vamos al versículo 34. ¿Qué significa pasaron bajo la nube? Aquí en Éxodo capítulo 40, versículo 34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Entonces, ¿qué significa? Que los padres pasaron todos bajo la nube. ¿Qué significa? Que la presencia de Dios se encontraba justamente en ese lugar. Acuérdate que la Biblia tiene mucho lenguaje figurado. No es que literalmente ellos hayan pasado por una nube, simplemente está diciendo Moisés que la gloria, la presencia de Dios se encontraba ¿dónde? En ese momento ahí se encontraba, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es luz. Lo dice la Biblia, Dios es luz. Dios es resplandeciente.
Si es luz, es resplandeciente. ¿Y qué significa esa parte? Que si es luz y es resplandeciente, va a guiar tu camino, va a guiar tu vida. Él te va a dar la dirección de tomar las mejores o las más perfectas decisiones que tú puedas tomar. Muchas veces nosotros como hijos, de repente le pedimos consejo a nuestros padres. ¿Por qué? Porque suponemos que nuestros padres tienen un camino mucho más tiempo atrás o más recorrido que nosotros, los hijos. Entonces de repente, pa, ¿qué opinas de esto? Pa, ¿me puedes aconsejar? Voy a hacer aquello, voy a comprar aquello, voy a invertir acá, voy a invertir allá. Y el papá, ¿qué dice? Yo creo que es el momento para que lo hagas, o simplemente yo creo que no es momento para que lo hagas, espérate un poco más. Si tú pides consejo es porque tú confías en Dios. Y muchas veces se nos olvida justamente quién es Dios. Dios, es el Dios omnisciente que todo lo sabe. Habrá mucha gente que se quiera creer más que Dios, y hay mucha gente que se cree más sabia que Dios, pero es una manera errónea de pensar, es una forma de decir. Yo tomo mi decisión porque también dicen, es que Dios me dio libre albedrío, me dio la voluntad o la capacidad de tomar decisiones. Y sí, efectivamente sí, Dios te dio una capacidad de decisión. Pero la pregunta es, ¿eres infalible? ¿O si te puedes equivocar? Si entonces te puedes equivocar, entonces hay un porcentaje tal vez alto de tu error en las tomas de decisiones. Entonces, ¿qué mejor decirle, Señor, hágase tu voluntad y no la mía? Entonces aquí es muy importante esto. La plena bendición del pueblo de Israel es que estaba pasando por la dirección de Dios. Y Dios los hizo pasar justamente en momentos más críticos de su vida, los hizo pasar por el Mar Rojo. ¿Cuántas veces Dios te ha pasado por el mar? Te ha pasado por caminos de paz, por caminos, aunque ves tú la tormenta y ves muchas cosas al lado tuyo, Dios dice, aquí voy contigo, no te abrumes, no te pongas nervioso, no te más ni desmayes, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Pero lo tienes que creer para que tú te dejes entonces conducir por Él. La segunda bendición que vemos, regresamos nuevamente a la primera carta a los Corintios. Es que todos pasaron el mar. No hubo que alguien se ahogara o se quedara justamente del otro lado. Todos pasaron por el mar. Y esto significa una liberación sobrenatural para todo el pueblo. Dios nos hace estar libres de una manera sobrenatural. Aunque tú y yo no veamos cómo se maneja el enemigo, aunque tú y yo no vemos cómo el enemigo efectúa su poder en función de toda la gente, de los demonios que le sirven. Tú y yo no lo vemos, pero sabemos que están presentes ahí. Tú sabes que en este lugar, en este momento, hay una guerra entre ángeles y demonios en este momento. Cuando estás en tu casa, cuando tú vas en el camino, hay seguramente esas luchas entre el bien y el mal, pero de una manera sobrenatural Dios te hace vivir en paz y tener paz ante la tormenta, que fue mucho que lo que estuvimos cantando. Entonces es una gran bendición el poder entender esa parte nosotros. Bien, por ejemplo, dice que el simbolismo de Egipto, ¿qué representaba? El mundo. ¿De dónde te sacó Dios? ¿No? ¿De dónde sacó Dios? Del mundo. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué permitió Dios? De una manera sobrenatural te hizo que te separas justamente del mundo. Miren, muchas veces nosotros los padres tratamos de convencer a nuestros hijos de que hagan o tomen ciertas decisiones. Y es una lucha, porque el hijo se siente que sabe más que el papá y dice, ¿yo por qué lo voy a hacer? O otros hijos dicen, a ver, pa, tú ya viviste esta vida, ¿por qué no me dejas vivir la mía? ¿No? Sin embargo, ¿qué nos dice el tiempo o qué nos dice la sabiduría? Que tarde o que temprano aquel hijo va a reconocer la sabiduría del padre. ¿Cuánta razón tenía el viejo?
Cuando ya no está, cuando ya partió, ahora sí reconocemos cuánta razón tenía el viejo, cuánta sabiduría tenía el abuelo o la abuela, ¿no? Pero nos cuesta un poco trabajo reconocerlo por nuestra falta de madurez, por nuestra falta de mansedumbre, de humildad, de reconocer que realmente no lo tienes tú todo controlado. Tienes que dejar que Dios lo tome y lo controle. Entonces, cuando tú y yo fuimos liberados justamente de Egipto, del mundo, hoy la pregunta en este momento de tu vida, ¿cómo estás? Para los que tienen poco, tal vez extrañando el mundo, volteando hacia atrás de todo lo que tú podías hacer en el mundo. Para los que ya tenemos tiempo caminando en el Señor, ya no volteamos hacia atrás. Hoy tenemos los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos la mira, ahí tenemos justamente nuestro objetivo. Hoy tenemos nuestro plan de llegar justamente donde está Él. Amén. ¿Tú extrañas el pasado? ¿Extrañas realmente los antros y donde tú salías antes, la droga, el alcohol, el sexo ilícito? ¿Lo extrañas? ¿O se te hace una aberración haberlo hecho? Es una gran diferencia que solamente puede producir Dios en el corazón del creyente. De una manera sobrenatural te hace aborrecer justamente el pecado y ya no quieres más estar pecando, sino hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿De qué fue lo que nos sacó Dios del mundo? Con ese poder sobrenatural, ¿qué fue lo que Dios hizo en nuestra vida? Primeramente, fuimos liberados de la esclavitud. Punto número 1, fuimos liberados de la esclavitud. Y eso lo podemos encontrar en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 18 al 20. Primera carta de Pedro, capítulo 1, del 18 al 20. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, de una manera sobrenatural, como es que la sangre de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, vino a cambiar tu vida de una manera sobrenatural. Cuando tú dices, quiero que cambies, porque, es decir, vamos a verlo de esta manera. Hoy te invito a una fiesta de gala y la ropa que tú tienes no es una fiesta de gala. Tú tienes que ponerte una fiesta ad hoc a la fiesta que vamos a ir. Y tú te pones de frac, de smoking, mujeres de vestido largo, lo que sea, de cóctel, y dices, ahora estoy preparado para una fiesta de gala. Cuando tú eres sacado del pueblo, del mundo, ¿cómo es que Dios te embiste? ¿Con qué vestido te pone? Porque sigues usando pantalones rotos, short, puede ser tenis rotos o ya viejos, pero ¿qué es lo que te embiste? La sangre de Cristo. El sacrificio de la cruz es la que te embiste a ti. Y la que te puede dar entonces esa luz y esa paz y ese gozo que mucha gente que no conoce a Cristo dice, algo tienes tú, algo, no sé, tú llegas y como que algo produces aquí. En el ambiente comienza a haber paz, ¿cierto o falso? ¿Quién lo puede hacer? Solamente Dios, de una manera sobrenatural. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. ¿De qué más nos sacó de manera sobrenatural Dios? Nos sacó también de habernos trasladado de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo. Y eso lo podemos ver en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y dice aquí,
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿De qué más nos salvó? O qué más bien, ¿de qué más nos ha producido ese poder sobrenatural Dios en nuestra vida? De habernos librado del poder del mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Vea lo que dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué significa? Que para ti el mundo ya no es importante como Cristo. Ya no quieres vivir lo que vivías antes en el mundo, sino hoy quieres vivir lo que Cristo te ha enseñado y por lo cual Cristo murió en la cruz por amor a ti. Amén. Y la tercera bendición dice que todos fueron bautizados. ¿En quién? Y todos en Moisés fueron bautizados. Vamos a entender qué significa que todos fueron bautizados en Moisés. Para entonces, la palabra o el verbo bautizo o bautismo viene del griego baptizo, con Z al último, baptizo, y tiene varios significados. Primeramente, denota purificación ceremonial. Antes los judíos, antes de comer, ¿qué hacían? Tenían que lavarse las manos. Ese era un rito justamente ceremonial de limpieza. Y lo podemos ver, nada más quiero que anote los pasajes y después lo ves en casa. Mateo capítulo 15, del 1 al 2. Ahí viene justamente la tradición de los ancianos que antes de comer tenían que lavarse las manos. Recuerda que ellos criticaron a Jesús que porque ellos comían sin antes lavarse las manos. Y dijo Jesús, no lo que entra es lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Eso fue lo que habló en ese pasaje. La palabra bautismo también tiene otro significado importante. Significa los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos de Cristo. Significa también la palabra bautismo. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 10. Al versículo 38. También significa los sufrimientos de Cristo. Marcos capítulo 10, versículo 38. Dice así: entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizados, seréis, ¿qué? Bautizados. Entonces también significa, bautismo significa también los sufrimientos de Cristo. Y la tercer significado de bautismo denota una ordenanza bautismal. La palabra bautismo también significa una ordenanza bautismal y viene del griego baptein, que significa sumergir. La palabra baptein en el griego significa sumergir. Entonces el bautismo significa la unión a alguien o a algo. Cuando tú y yo nos bautizamos en agua, porque hay 3 tipos de bautismo, vamos a verlos, pero cuando hablamos del bautismo en agua, estamos siendo como ¿quién? Como Cristo. Cuando tú y yo nos bautizamos en agua, lo que hace el viejo hombre es sumergirse completamente en agua y cuando sale el nuevo hombre. Entonces habla de la muerte y resurrección ¿de quién? De Cristo. Cuando dice, nos regresamos nuevamente a Corintios capítulo 10,
Dice, y todos en Moisés fueron bautizados. Estoy en el versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados. ¿Cómo veía el pueblo de Israel a Moisés? ¿Cómo es que se identificaban el pueblo de Israel con Moisés? Como su libertador. Como su libertador. ¿De quién? De Egipto. Muchas veces la tipología de Moisés habla de quién? De Cristo. Moisés es un tipo de Cristo. Cristo vino a liberarnos, lo que hemos estado viendo, del poder del pecado, nos ha liberado del poder de Satanás y hoy nos ha liberado del poder del mundo. Entonces Moisés se convierte en una tipología de Cristo. ¿Quién guió al pueblo de Israel en el desierto? Moisés. ¿Quién te guía en el desierto? Cristo. ¿Moisés dio la vida por Israel? ¿Sí o no? Sí. Acuérdate que Moisés no era Cristo, o sea, es decir, no era Dios. Fue un hombre como tú y como yo, con un llamado de profeta. Dice que fue el hombre más manso que haya existido sobre la tierra, pero se equivocó. Como muchas veces tú y yo nos equivocamos, no estamos segundos para equivocarse. Cuando se quedó sin agua o careció de agua el pueblo de Israel, empezaron a quejarse. Y Moisés le pidió a Dios que no dejara que muriera deshidratado el pueblo de Israel. Pero Dios le dio una orden a Moisés, le dijo, lo vamos a ver más adelante. No hoy, pero más adelante lo vamos a ver. Cuando Dios le dice, ok, quiero que le hables a la peña para que la peña lo suministre de agua. Estaba tan enojado en ese momento Moisés, tan molesto, que se cegó completamente. Y en lugar de hablarle a la peña, que era Cristo, es otra tipología de Cristo, la peña, lo golpeó. La golpeó 3 veces. Justamente esa decisión le costó no pasar a la tierra prometida por el orgullo, porque él dijo, gracias a mí, palabras más, palabras menos, gracias a mí ustedes hoy tienen que beber. Y no le dio la gloria a quién, a Dios. Y eso le costó justamente el no pasar la tierra prometida. Hoy le doy gracias a Dios porque tenemos al Espíritu Santo y tenemos de su gracia, hoy vivimos bajo la gracia. Quiere decir que todos los pecados que tú estás cometiendo el día de hoy ya fueron pagados por Cristo. Pero eso no significa que tengas licencia para pecar. Entonces hoy estamos aprendiendo justamente entonces que el bautismo es la unión a Cristo, el bautismo en agua. Pero quiero hablar también de los otros bautismos que habla la Biblia. ¿No? Es muy importante esto. Quiero que me acompañes a Hebreos, capítulo 6, versículo 2a. Hebreos, capítulo 6, versículo 2a. Acuérdate que esta es una doctrina fundamental. Hablar de los bautismos es una doctrina fundamental. Y vean lo que dice aquí en Hebreos, capítulo 6, versículo 2. Dice, de la doctrina de bautismo. Si leemos el versículo 1 para entrar en contexto, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. ¿Está en plural o está en singular? Está en plural, quiere decir que entonces hay más de uno. La Biblia habla de 3 bautismos. Y es importante que hoy tú sepas cuáles son esos bautismos, porque tú tienes que saber, porque es doctrina fundamental. Y alguien te lo puede preguntar. Bien, como doctrina fundamental es la que establece un fundamento. Y habla de un fundamento específicamente de vida eterna y salvación. Si no fuera tan importante el bautismo, Jesús no se hubiera
bautizado. Y recuerda que fue el bautismo de Juan el Bautista. ¿Cuál fue su doctrina de Juan el Bautista? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Y yo pregunto, ¿Jesús de qué tenía que arrepentirse? Si él nunca había cometido pecado. Él no lo hizo porque tenía que arrepentirse de algún pecado. Él lo hizo simplemente por obediencia y sentirse identificado con nosotros. Es la gran diferencia. Y gracias a la obediencia, ¿qué fue derramado en él? El Espíritu Santo, que fue en símbolo de una paloma. Entonces, aquí vienen los 3 bautismos que habla la Biblia. Primero es el bautismo del Espíritu Santo. 2, el bautismo en Cristo. Y 3, el bautismo de agua. A veces son las predicaciones que no, para mucha gente de repente le causa un tanto de cansancio, porque no es tan fácil el poder predicar justamente de una doctrina fundamental, pero es importante hacerlo. Y habrá mucha gente aquí que a lo mejor no esté bautizada. Y la pregunta es, ¿por qué un cristiano se tiene que bautizar en agua? Porque es una ordenanza dada por quién. Por Cristo. ¿Para quién? Para la iglesia. Aquí quiero que me acompañes a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Versículo 19. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesús. En algunas Biblias está en color rojo. Cuando veas tú en color rojo los evangelios, está hablando Jesús. Nadie puede ser bautizado en agua si antes no ha sido primeramente discipulado. Y antes nadie puede ser discipulado si antes no ha nacido de nuevo. Es bien importante ese orden. Si yo voy a bautizarme en agua, significa que yo estoy aceptando a Cristo como mi Señor y Salvador. Y el bautismo en agua es una simbología de la muerte de Cristo y su resurrección. Si yo no creo en Cristo, entonces como que ¿para qué te vas a bautizar? Entonces primeramente me tengo que asegurar que el que se va a bautizar en agua primeramente haya nacido de nuevo, que haya creído justamente en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En ese momento, cuando yo creo en Cristo como mi Salvador, he sido bautizado en el primer bautismo en Cristo Jesús. Cristo ha entrado a mi vida por la fe en Él. He puesto la fe en Cristo, por lo tanto he sido bautizado en el nombre de Jesucristo. Al creer yo en Jesucristo, Jesucristo me bautiza con el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que el primer bautismo en Cristo, como agente del bautismo, el creyente como sujeto del mismo y el Espíritu Santo como recipiente. En el segundo bautismo, el Espíritu como agente del bautismo, el creyente como sujeto y Cristo como recipiente. Es bien importante esto que lo podamos entender. Y después de que yo ya acepté a Cristo, y después de que Cristo me ha bautizado con el Espíritu Santo, luego entonces, en un tiempo donde yo podré dar ya fruto digno de arrepentimiento en mi vida, ¿qué significa? Que comienzo a reflejar a Cristo. Y comienzo a hacer que mi fe tenga ya entonces frutos.
frutos de arrepentimiento, no de remordimiento. Hay que entender esta parte importante, porque mucha gente tiene remordimiento sino arrepentimiento. Siente feo el haber hecho cosas malas, pero las sigue cometiendo, las sigue practicando. Eso se llama remordimiento. El arrepentimiento es: yo dejo de pecar, de practicar el pecado, ya no más lo hago, porque hay algo dentro de mí que me lleva justamente a vivir una vida en santidad, apartada para Dios y apartada del pecado. Luego entonces, pregunta el pastor: ¿quién de aquí no se ha bautizado? Y alguien levanta la mano: yo no me he bautizado. A partir de mayo, a fines de mayo, un sábado, desde la fecha después, van a hacer los bautizos. Y hay que llevar el orden que dijo Jesús. Dice: por tanto, id y hacer discípulos. Antes de que tú seas bautizado, se te tiene que discipular para que entiendas cuál es el compromiso que tú tienes como hijo de Dios, como seguidor de Cristo. Y después de que hayas sido discipulado y te haya quedado bien en claro, si es que esta predicación no te quedó, vuelve a escuchar en YouTube o en la página de la iglesia, para que te quede bien en claro justamente qué es el bautismo. Bautismo en Cristo Jesús, bautismo con el Espíritu Santo, que Cristo es, es el que bautiza con el Espíritu Santo, y al final el bautismo en agua. No solamente es aventarle hacia agüita o agarrarte y echarte agua, no, tienes que sumergirte. ¿Por qué? Porque Cristo se dio completo, murió totalmente y después resucitó. Cuando tú llegaste a Cristo, ¿quién murió? Tu viejo hombre. ¿Quién nació? Tu nuevo hombre en Cristo Jesús. Amén. Es muy importante. Y quiero tomar parte de lo que me queda de la predicación para hablar de la segunda ordenanza de Cristo para la iglesia. Antes de hablar de la cena del Señor, que es la segunda ordenanza, quiero nada más aclarar una cosa. El bautismo no te perdona, no te limpia los pecados. El bautismo no te da salvación. Simplemente un mandato dado por Cristo. Pastor, ¿qué pasa si yo me muero y no me bauticé? Bueno, tendrás que darle cuentas a Cristo, porque te la va a pedir. Él te va a decir por qué no te bautizaste. Pero eso no tiene nada que ver con tu salvación. El bautismo no te da la salvación, ni tampoco te quita los pecados del mundo. Eso lo hace Cristo a través de su sangre, a través del sacrificio en la cruz. La segunda ordenanza de Cristo la vamos a encontrar justamente en la primera carta a los Corintios. ¿Qué es la cena del Señor? Tal vez hoy nos visitas por primera vez y no sabes de dónde viene justamente la cena del Señor. La cena del Señor es la fiesta pascual de los judíos y se conmemora o se celebra una vez al año, o se celebraba una vez al año, tiempo pasado. Esta festividad era la conmemoración de la libertad de los judíos a través de la ordenanza de Dios a Moisés, que tenían que sacrificar un cordero. La sangre de ese cordero iba a ser usada o utilizada para pintar justamente los postes de las puertas de donde estaban los judíos, para que cuando pasara el espíritu de mortandad o espíritu de muerte no muriera ningún primogénito de los judíos. Este cordero tenía que comerse. Antes tenía que ser, obviamente, preparado. Y se decía que si la familia era menor del tamaño del cordero, entonces tenía que compartirse con más familias, de tal manera que no se desperdiciara ninguna parte del cordero. Esto que fue justamente un mensaje profético, era justamente la representación o el sacrificio de Jesucristo como nuestro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Fue una celebración que era por generaciones, y yo para generaciones, para estar recordando ¿qué? La muerte de Jesús. Ahora bien, lo que dice en la primera carta a los Corintios, aquí estaba hablando Pablo a los Corintios, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿De quién recibió esta revelación Pablo? ¿Sí lo leíste? Dice, porque yo recibí del Señor. ¿Quién le dio esa revelación a Pablo? Porque Pablo nunca caminó con Jesús. Sin embargo, Jesús se manifestó a Pablo de una manera fehaciente, verdadera, presente. Jesús se le apareció, vamos a llamarle de esta manera, y recibió toda la parte doctrinal directamente de Jesús, Pablo. Por eso aquí dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Si tú me acompañas a Gálatas, más adelante, Gálatas capítulo 3, versículo 11, Gálatas capítulo 3, versículo 11, dice: mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿De qué habla el evangelio? Habla de la vida, de la obra, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es importante que lo tengas subrayado este pasaje, para que alguien te pregunta, si Pablo no caminó como los demás apóstoles, ¿cómo es que recibió justamente esta revelación? La recibió justamente directamente de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, regresando nuevamente a la parte de la cena del Señor. Se acordarán que justamente cuando Jesús estaba en la cena pascual con sus discípulos, ¿quién era la Pascua? Él mismo era la Pascua. Él era el Cordero de Dios que venía a quitar todos los pecados. Y dice las Escrituras que Jesús dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, porque por vosotros es partido. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, le dio la copa a cada uno de la copa a cada uno de ellos y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Esa es la segunda ordenanza. ¿Cada cuándo hay que hacer esta celebración de la Cena del Señor? No lo dice como tal la Biblia que lo tenemos que hacer cada día, diario, cada tercer día, cada semana, cada mes, cada año. Lo que dice que sí lo tenemos que hacer, la celebración de la Cena del Señor. Aquí en la iglesia lo hacemos una vez al mes. Tampoco dice, aunque es cena, la cena no es en la mañana, la cena es en la noche. Pero esa es doctrina general, no es doctrina fundamental. La doctrina fundamental es que celebres la cena del Señor. La doctrina general es si lo quieres en la mañana, lo quieres en el mediodía o lo quieres en la noche. No pasa nada, lo importante es que lo hagas. ¿Cuándo nació Cristo? ¿Doctrina qué? ¿Fundamental o doctrina general? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo nació? ¿Qué día? ¿Qué fecha? ¿Qué hora? ¿Doctrina qué? General. ¿Qué es lo más importante? Que Cristo nació. Doctrina fundamental, porque está fundamentado justamente en la salvación, en la vida eterna. ¿Estamos aprendiendo? Entonces aquí se dice que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y es bien importante esto. Esta parte del pasaje de Corintios no lo dice en los demás evangelios. Esto fue una revelación dada de Cristo justamente a Pablo. Y vean lo que dice versículo 26. 1 Corintios 11, 26.
Vean lo que dice aquí la Biblia. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Aquí ya marcó Cristo un límite. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de celebrar la cena del Señor? Hasta que Él venga. Entonces, mientras no venga, tenemos que seguirla celebrando. ¿Qué es lo que hay que anunciar? ¿La vida de Cristo? Su muerte. ¿Solo su muerte? No. ¿Qué vino después? Porque hoy no creemos, hoy no festejamos a un Dios muerto. Hoy festejamos a un Dios vivo. Es la gran diferencia entre todos los que se han dicho líderes espirituales hasta hoy. Mahoma, Buda, Gandhi, ¿no? Moisés, Elías, todos tienen una tumba. Y en esas tumbas están sus huesos. La gran noticia, la gran revelación, la gran exaltación de Cristo es que encontramos una tumba vacía. Hoy adoramos y amamos a un Dios vivo. Y vendrá nuevamente por su iglesia. Es la gran diferencia, iglesia. Yo creo en un Dios vivo. Y para mucha gente que me diga, yo no creo eso, mira, creas o no creas, no va a cambiar lo que ya está escrito en su palabra. Ya está escrito. Entonces creo yo totalmente en un Dios vivo, que Él fue el único y ha sido el único que pudo cambiar mi vida. El único. Y la sigue transformando. El único. El único que me pudo hacer vivir en este mundo lleno de tinieblas. Porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Hay mucha gente que estamos orando por ellos porque queremos que Dios tengan vida en su vida y que nunca pisen el infierno. Pero solamente Dios sabe quiénes van a estar ahí y quiénes no. Pero eso no nos quita estar orando por esas personas que tantos amamos. Amén. Ahora bien, hay requisitos para la cena del Señor. Así como para el bautismo, también hay un requisito para la cena del Señor. Y hay que ser muy claros lo que dice la Biblia y lo que no dice la Biblia. Porque mucha gente dice, a ver, pastor, yo no me he bautizado, ¿puedo participar en la cena del Señor? Sí. Porque una cosa no te dice la otra. Siempre y cuando seas bautizado, podrás entonces participar en la cena del Señor. Eso no dice la palabra. Lo que dice la palabra es que las dos celebraciones se tienen que dar en la iglesia. Tampoco la cena del Señor me va a quitar los pecados, ni tampoco me va a dar salvación. Simplemente hoy la obedezco por ordenanza de Cristo. Lo que ambas ordenanzas sí tienen que tener forzosamente es que nadie que no haya sido nacido de nuevo o no haya sido regenerado no puede participar ni en el bautismo en agua ni en la cena del Señor, porque no hay discernimiento. Y por eso hay que evitar lo que dice el siguiente pasaje del capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Dice en el versículo 27, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado de cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Quién es digno de sentarse en la mesa del Señor? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? Nadie es digno por nuestra naturaleza. Aunque hayamos sido ya perdonados por Cristo, o sea, hoy nadie podría ser digno de sentarse en la mesa del Salvador, porque Él es santo, santo, santo. Y yo soy un pecador.
Pero aquí no está hablando de tomar la cena indignamente de una manera digna personal, sino de tomarla de una forma indigna, que son cosas totalmente diferentes. La sangre de Cristo en la cruz me hace ser digno, un hombre pecador perdonado por Él, que ya me sentó en los lugares celestiales con Él, por ese sacrificio en la cruz. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Eso te hace ser entonces digno de sentarse en la mesa del Señor, porque tú lo crees, porque tú ya fuiste perdonado y sabes que fuiste ya limpiado por su sangre. Pero que tú tomes de forma indigna la cena es completamente diferente. Es que estás menospreciando la sangre del Cordero. Entonces yo me siento en la mesa con el Señor sabiendo que hoy no me interesa su sangre porque sigo pecando, sigo tratando mal, sigo hablando malas palabras, sigo ofendiendo, sigo blasfemando, sigo engañando, sigo adulterando, sigo haciendo muchas cosas que a Dios ofende y me digo que soy cristiano. Y yo el domingo, y todos dicen, ahí está el vino representado en el jugo de uva, y está, no la galleta, por favor no hablemos de manera impropia, no es galleta, es el pan. ¿O habla la Biblia de galleta? Porque para eso hay que hablar con propiedad bíblica. Es el pan, el cuerpo de Cristo. Es el jugo de uva, o es el vino, que es la sangre de Cristo. Es lo que estamos realmente, son dos elementos que comprenden la cena del Señor. Si yo estoy en una situación de pecado, estoy practicando una y otra y otra, no tendría yo ningún derecho de sentarme a participar en la cena del Señor. ¿Por qué? Porque lo dice claramente el siguiente versículo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Creo que está claro la parte del mandato. Si tú comes, aún sabiendo que estás mal delante del Señor, y no es de verdad, no es de que, ay Señor, perdona todos mis pecados, amén, y le entro al pan y al jugo. No, tu arrepentimiento tiene que venir de aquí de tu corazón, y Dios lo tiene que ver. Dios lo tiene que ver. Si Dios no ve un arrepentimiento genuino en tu corazón, mi consejo como pastor, no lo hagas. ¿Por qué? Porque lo dice el siguiente versículo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Voy a volver a leer, dice, por lo cual hay muchos, ¿qué dice ahí? Hay enfermos que no vienen por una situación física. Hay enfermedades que muchos tienen por una situación de haber participado en la cena del Señor de forma indigna. Hay mucha gente que está enferma y la enfermedad se puede manifestar de muchas maneras, pero no vas a saber que esta enfermedad viene de parte de la cena del Señor porque no tienes de qué manera discernir. Pues es importante eso, tienes que discernirlo. Y luego también dice, no aparte están enfermos y aparte están ¿qué? Débiles. Para todos están cansados. No pueden caminar, ¿cierto? Ay, ya me cansé. Ay, esto. Estás débil. Y lo peor, dice, y muchos están muertos. O sea, muchos han adelantado su vida al Señor justamente por estar participando de una forma indigna la cena del Señor. Yo los invito para que realmente, si yo me voy a bautizar, es porque estoy realmente reconociendo a Cristo como mi Señor y Salvador y porque quiero realmente reflejarlo a Él en todo momento. Si yo voy a participar en la cena del Señor y voy a tomar el pan y el jugo de uva o el vino, es porque realmente creo totalmente que Cristo murió y resucitó por mí. Hoy justamente, un domingo, el primer día de la semana, ¿quién resucitó? Hoy debemos estar contentos, ¿cierto?
Porque un día como hoy, Cristo resucitó. Que eso hace la segunda predicación de hoy. Porque mucha gente todavía sigue dudando de que Cristo haya resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano estuviéramos hoy creyendo en Cristo. Vana sería nuestra fe. No tendría caso. ¿A quién le vas a orar? ¿A un Dios muerto? Como muchos. ¿Eso va a cambiar tu vida? ¿Va a cambiar tu matrimonio? No. Pero por cuanto resucitó Cristo, y hay muchas partes de la Biblia y muchas manifestaciones que hoy lo asentamos, lo creemos. Aquí estamos. ¿No? Tu vida estuvo muerta. Llegó Cristo y te resucitó. Hoy tienes vida. Y vida en abundancia. ¿Quién te la dio? ¿Un Dios muerto o un Dios vivo? Hoy tu matrimonio, tu familia, ¿es un matrimonio vivo? ¿Es una familia viva? Pues claro que sí. ¿Cómo sé que tienes luz? Pues porque Cristo está en tu vida. Porque Jesús es luz. ¿Cómo es que mucha gente puede descubrir algo que no sabe qué es lo que tienes? Pero él asegura que tienes algo. ¿Quién se lo dijo? Miren, por último, nada más, en Mateo capítulo 16. Con eso termino. Vamos al capítulo 16 de Mateo, versículo 13. Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vean lo que dice Jesús. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo no sé ustedes, pero en esta semana volví a ver nuevamente la Pasión de Cristo. Y como muchas veces, el pastor termina llorando, ¿no? Porque se va justamente, su mente lo lleva a esa parte de decir, hijo, yo fui de esos pecadores que por mí Cristo tuvo que morir de esa manera, ¿no? Y te lleva realmente a reflexionar mucho de tu vida, de lo que hoy es tu vida. Y tal vez no se parezca a nada, aunque es la más apegada de las películas de Cristo, es un poco la más pegada a lo que realmente sufrió Cristo. Y digo la más pegada porque realmente ni siquiera fue así. Quedó completamente deforme Cristo. No tenía forma, ni su rostro ni su cuerpo, de cómo fue martirizado. Fue completamente, la vergüenza que él pasó, ahí le ponen un calzoncillo lleno de sangre, él está completamente desnudo. Era una vergüenza más para él. Acuérdense que en esa parte el desnudo en los judíos era altamente vergonzoso. Entonces no solamente fue el haber sido golpeado, el haber sido martirizado, el haber sido latillado, escupido, deformado, la corona de espinas, los clavos, o sea, todo lo que él pasó. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué tuvo que pasar justamente ese camino a la cruz? ¿Por qué fue?
Pues por amor a nosotros, por amor a ti. Que esto deberíamos de pensar, decir, si hoy tú moriste por mí, Señor, ¿qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿O tú crees que Cristo no espera nada de ti? Yo pensaría que sí, que su muerte no haya sido en vano. Entonces, creo que el hecho de saber que hoy, como un día como hoy, Cristo resucitó y que está sentado a la derecha del Padre, yo me quedo con justamente lo que dice en el Evangelio de Juan. ¿Puedes levantarte, por favor? Aquí está una de las promesas de que Cristo resucitó. Y dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo lo creo. Y yo sé que Cristo viene por mí. Cristo viene por ti. Y Él está hoy preparando un lugar para ti en la eternidad. Si tú realmente lo crees, es el momento para que tú tengas que ponerte a cuentas con el Señor. Cierra tus ojos. Y tal vez tu fe no te alcance hoy para entender muchas cosas. Pero sabe una cosa, que hace 2000 años sí vino Cristo y vino a morir en la cruz por ti y por mí. Y vino a perdonar nuestros pecados y a darnos vida eterna. Hoy Cristo te está llamando. Hoy Cristo te está llamando para que estés con Él en la eternidad. Tal vez sea la última oportunidad que tengas hoy este día. Después de que salgas por esa puerta, no sabemos lo que pueda pasar en unas horas, mañana, el próximo mes. No lo sabemos. Pero hoy Dios te está dando el mejor regalo que pudieras tú recibir, que es la salvación. Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Dile: Padre mío, en este día te pido perdón por mis pecados. Yo sé que he pecado de muchas maneras y te he ofendido. Hoy estoy arrepentido con todo mi corazón. Señor Jesús, hoy te invito a que entres a mi corazón, que vivas en él el resto de mi vida. Hoy reconozco que tú eres mi único, suficiente Salvador. Enséñame a amar y a perdonar como tú lo has hecho conmigo. En Cristo Jesús. Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria.